la prestación como parte del... El mecanismo del pago por subrogación está previsto también en nuestro Código Civil y Comercial. El artículo 914 dispone que la subrogación es lo que nos brinda la idea, como les dije, de sustituir en el derecho a una persona en calidad de acreedor o deudor por otra, en cuanto al efecto del cumplimiento de la obligación. Tenemos lo que se denomina la subrogación real, es cuando se sustituye la prestación que es el contenido de la obligación. Y también vemos de que para que se produzca el efecto de la subrogación se da cuando una tercera persona es quien cumple la obligación, satisfaciéndole al acreedor el objeto obligacional que debía haberlo hecho el deudor. Allí entonces esa tercera persona, que es extraña de la relación obligacional, va a subrogarse los derechos que tenía el acreedor para luego exigirle al deudor que le devuelva lo que cumplió en su nombre como parte de la obligación prometida. El tercero que asume en esa subrogación legal los derechos y las acciones del acreedor cuando cumplió la obligación que debía hacerlo el deudor principal, debe efectuar el pago de fondos propios, y ese pago debe ser siempre conforme a la extensión y a la integridad de la obligación que debía hacerse. Tenemos subrogaciones legales y subrogaciones convencionales. Las subrogaciones legales son las que surge del artículo 915 y las subrogaciones convencionales son las que surgen del artículo 916. ¿Qué efecto produce la subrogación? En el artículo 918 establece de que el pago que se efectúa por subrogación, sea legal o convencional, produce la transmisión del crédito a favor de ese tercero que se subroga y por lo tanto esa persona pasa a ser el titular del derecho y de la acción que tenía anteriormente el acreedor. El ejemplo más típico de la subrogación legal tenemos, por ejemplo, cuando el fiador o garante cumple con la obligación que debía hacerlo el deudor. Ustedes saben de que las obligaciones, por ejemplo, en préstamos de dinero, puede incorporarse en ese contrato la figura de un garante o fiador, que viene a garantizar el cumplimiento de la obligación. En caso de que el acreedor exija al deudor el cumplimiento de la obligación y no lo hace, lo puede exigirle al garante. Pero recordemos que en principio el garante o fiador no es el deudor principal, porque vino a garantizar el cumplimiento del deudor principal de la obligación. En caso que lo haga el garante, cumpliendo la obligación, ese garante se subroga los derechos de ese acreedor y de las acciones y podrá exigirle al deudor que reembolse el pago que él ha hecho por ese deudor que no ha cumplido con la obligación. Bueno. Con respecto al instituto del pago, vamos a ver dos sujetos que aparecen en este extremo de la relación jurídica para el cumplimiento del pago. Uno de ellos es la persona del acreedor o acreedores, quienes tienen el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación y, en el caso del pago, de recibir el pago. Y en el otro extremo, que aparece en la legitimación pasiva de la persona que está obligada a cumplir con la obligación. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la legitimación para recibir el pago. ¿Quién es la persona o en cabeza de qué persona la ley dispone esta obligación de recibir el pago?
El artículo 883 dispone que en principio es el acreedor. Y allí tenemos que tener en cuenta si se trata de un solo acreedor o de varios acreedores. Cuando el acreedor es una persona, decimos que es singular. Allí entonces no existe duda de quién debe recibir el pago, que es en manos de ese único acreedor a la que deberá efectuarse el cumplimiento de la obligación como parte del pago. Si existe una pluralidad de acreedores, cuando hay varias personas en calidad de acreedores, se aplican las reglas de las obligaciones mancomunadas simple o solidaria. Si se trata de una obligación mancomunada simple, el deudor deberá pagar proporcionalmente a cada uno de los acreedores. Si se trata de una obligación solidaria, el deudor, para extinguir la obligación a través del pago, podrá pagar a uno de los acreedores y produce el efecto extintivo de la obligación. También como legitimado para recibir el pago pueden aparecer los representantes del acreedor o los acreedores. Al ser el pago un acto jurídico, el acreedor puede recibir también el pago a través de sus representantes legales o voluntarios. También puede recibir el pago cuando se produce el efecto de la cesión por la subrogación de los derechos que haya recibido una persona como acreedor. Esta es la persona que entonces va a estar legitimada para recibir la transmisión del crédito por parte del acreedor. También, el que está legitimado para recibir el pago es cuando hay una orden del juez que dispone un embargo a favor de un acreedor respecto a los bienes que quedan embargados como parte para el cumplimiento de la obligación. También pueden estar legitimados para recibir el pago terceras personas que estén indicadas expresamente en el acuerdo que formalizaron acreedor y deudor. En este caso, entonces, esa tercera persona es la persona que está facultada para poder hacer. Bueno. También como persona legitimada para recibir el pago, tenemos cuando son tenedores de documentos. Por ejemplo, el que es portador de un cheque, el que es portador de una letra de cambio, de un pagaré, son también las personas que están facultadas para recibir el pago. También tenemos como parte que hemos visto del cumplimiento de la obligación, en la que señalamos que la obligación debe cumplirse también en el lugar pactado. Es decir, se deberá tener en cuenta cuál es el lugar de pago que ha establecido en el acuerdo de voluntad entre acreedor y deudor. Esto está previsto en el artículo 873 y 874 del Código Civil y Comercial, donde se desprende que el cumplimiento de manera exacta de la obligación requiere que la prestación se lleve a cabo en el lugar que hayan determinado las partes y no en cualquier otro lugar que no sea de la que surja de ese acuerdo como lugar de pago que han establecido. El principio que rige en materia de lugar de pago en las obligaciones es que las partes pueden convenir y pactar libremente el lugar de pago, siendo una consecuencia que es de manera lógica y natural, ¿no es cierto?, como parte del principio de la autonomía de voluntad, que las partes puedan acordar el lugar del pago.
Y lo que sí establece es que la norma expresa como novedad la posibilidad de que el lugar del pago puede ser también tácita, es decir, cuando depende de la naturaleza de la prestación que se trata, allí entonces deberá cumplirse la obligación del pago en ese lugar en función a la naturaleza de la prestación de que se trata. También vemos que el domicilio del pago puede estar fijado por las partes en común acuerdo. También pueden ser modificados el lugar de pago como acuerdo que formalice el acreedor y deudor. Y también la ley establece en este artículo 874, 873, de que en caso de silencio, si no está establecido el lugar de pago, se trata entonces cuando allí tenemos que tener en cuenta si son obligaciones de dar cosas ciertas, y en este caso entonces, si se tratan de obligaciones de dar cosas ciertas, el pago deberá efectuarse en el lugar donde la cosa se encuentra habitualmente. Y si se tratan de obligaciones bilaterales de cumplimientos simultáneos, el lugar del pago es donde debe cumplirse entonces esa prestación principal. El artículo 871 regula respecto al tiempo del pago. Establece en cuanto al requisito fundamental que el pago debe realizarse en el tiempo que oportunamente las partes hayan pactado o acordado, o también aquello que cuando el juez establece el plazo para los efectos que se produzca como extinción de la obligación. El tiempo del pago tenemos distintos supuestos. En las obligaciones que son pura y simple, que no están bajo condición, plazo, cargo, el pago debe efectuarse en forma inmediata, de manera contemporánea al nacimiento de la obligación. Es la manera normal y ordinaria con que se cumplen todas las obligaciones. En las obligaciones a plazos, conforme al artículo 871, deberá efectuarse el pago el día de su vencimiento. También se tendrá en cuenta en este sentido para los plazos que sean expresos, tácitos, ciertos e inciertos. También tenemos otro modo de extinción de las obligaciones, que es el de la compensación. El artículo 921 establece también como instituto del modo extintivo de la obligación a través de la compensación. La compensación que prevé este artículo 921 establece que se da la compensación cuando, como medio extintivo de la obligación, cuando supone la existencia de dos obligaciones distintas que se dan entre la misma persona, invirtiéndose entre ellos la calidad de acreedor y deudor. Es decir, cuando simultáneamente entre dos personas surge esa relación recíproca de acreedor y deudor, y cuando se tratan siempre de obligaciones de la misma naturaleza. Veamos la vía de ejemplo. Vamos a suponer, en el ejemplo, que Pedro le presta a Juan 500 pesos, y posteriormente Juan le presta a Pedro 300 pesos. ¿Podrá producirse el efecto de la compensación? Sí. ¿Por qué? Porque Pedro le prestó primero a Juan 500 pesos. Pero después Pedro le pide prestado, no es que pide que le devuelva, le pide prestado a Juan 300 pesos. Como ahí hay una obligación entre los mismos acreedores y deudores simultáneamente, uno por la suma de 500 y otro por la suma de 300, al momento que debe cancelarse esa obligación por el pago, se va a efectuar la compensación. Quiere decir que solamente Juan le deberá pagar a Pedro la suma de 200 pesos, o sea, por la menor, porque Pedro le había pedido prestado en su momento a Juan la suma de 300 pesos. Se compensa solamente devolviendo la suma de 200 pesos. ¿Entendieron? Sí, profe.
El otro instituto que tenemos es de la confusión. ¿Cuándo se produce en materia obligacional la confusión? En función de lo que prevé el artículo 931. La confusión también, nuestro Código Civil y Comercial lo recepta como medio extintivo obligacional, sucede cuando se reúne en una misma persona la calidad de acreedor y deudor. Nosotros hemos visto que estos dos sujetos de la relación obligacional tienen que estar de manera determinada. Es decir, debe existir un acreedor que tiene la facultad de exigir la obligación y un deudor cumplirla. No puede reunir en una misma persona la calidad de acreedor y deudor. En caso que en el devenir de la relación obligacional reúna esa misma calidad de acreedor y deudor, produce el efecto de la confusión. Vamos a suponer que Pedro le presta a Juan la suma de 1.000 pesos. Pero posteriormente Juan falleció. Entonces, Pedro es heredero de Juan. Ustedes saben que en la herencia se recibe el activo y el pasivo. Por lo tanto, produce el efecto de la extinción de las obligaciones, porque ya Pedro se convirtió en heredero de Juan y por lo tanto va a reunir esa condición de acreedor y deudor y por lo tanto va a producir el efecto de la extinción de la obligación. El otro efecto que tenemos como otra institución obligacional es la novación prevista en los artículos 933, 934 del Código Civil y Comercial. La novación es cuando se produce la transformación de una obligación en otra. Y la novación produce un modo extintivo de la obligación. La novación puede ser objetiva o subjetiva. La novación es objetiva cuando cambia algunos elementos esenciales de la obligación en cuanto a la prestación o objeto de la obligación. Por ejemplo, si debía entregar un ciclo motor a una fecha determinada y no puedo cumplirlo, acuerdo entonces reemplazar por una suma de dinero. Ese es el efecto de la novación. La novación puede ser subjetiva cuando lo que se cambia es la calidad de los sujetos. Por ejemplo, cuando una persona asumió la obligación de cumplir una prestación, pero que en el devenir de la obligación no lo podrá hacer. Entonces sustituye esa calidad de deudor por otra persona que asume cumplir la obligación. En la novación, el efecto principal siempre es la transformación de la obligación. Y luego el otro instituto que tenemos es la dación en pago. El artículo 942 del Código Civil y Comercial establece la dación como un modo extintivo de la obligación, que se produce cuando las partes deciden, de común acuerdo, en calidad de pago, una prestación distinta a la que originariamente comprometieron que debía hacerlo. Por ejemplo, debía entregarle un celular de una determinada marca, pero luego acuerdan por otra prestación distinta al original. Por ejemplo, entregar un celular de otra marca o de entregar otra cosa que no sea en cuanto al objeto de la prestación. La dación de pago se da cuando se cambia, se modifica el objeto de la obligación por otra prestación que no era la que originariamente pactaron las partes que debían hacer. Otro modo distintivo de la obligación es la renuncia o la remisión de las obligaciones. Esto también tenemos previsto en el artículo 944 y 945 de nuestro Código Civil y Comercial. El Código establece que la renuncia de los derechos es un modo extintivo de las obligaciones y que tiene una gran importancia. En este artículo 944 expresa que cualquier persona puede renunciar a sus derechos patrimoniales.
Los únicos derechos que son irrenunciables en las personas son los derechos personalísimos, es decir, nadie como persona humana podemos renunciar a nuestros derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física. Pero en principio, todos los derechos patrimoniales, como los derechos creditorios, los derechos reales, podemos renunciar a favor de otra persona. Entonces, cuando hablamos de renuncia, estamos hablando de la renuncia en lo que respecta a los derechos en generales, que son renunciables, en principio, los derechos de crédito, los derechos reales, los derechos intelectuales. ¿Qué característica tiene la renuncia? La renuncia siempre es una manifestación de voluntad en la que una persona renuncia de manera expresa al ejercicio de un derecho. Por lo tanto, la renuncia tiene un carácter de ser un acto jurídico unilateral, no formal y de interpretación restrictiva. Y luego tenemos como parte de la renuncia, de los derechos en general que podemos hacerlo, lo que es la remisión de deuda, prevista en el artículo 950 a 954 del Código. Es definido también la renuncia, es decir, en cuanto a la remisión de deuda, es definido como el acto jurídico unilateral por el cual el acreedor va a abdicar su derecho como acreedor. Y si renuncia el acreedor su derecho de acreedor con relación al deudor, de exigirle el cumplimiento de la obligación, produce el efecto principal que es la liberación de ese deudor y produce el efecto extintiva de la obligación que tenía el deudor para con el acreedor. El otro modo extintivo de la obligación es la imposibilidad de cumplir la obligación. Pero cuando hablamos de la imposibilidad de cumplir la obligación, no se trata de todas las imposibilidades, porque si la imposibilidad de cumplir la obligación es por culpa del deudor, el deudor está obligado a satisfacer los daños y perjuicios que le ha traído como consecuencia de esa causal que la imposibilidad de cumplir con la obligación se debe a su culpa. El artículo 951 establece este instituto de la imposibilidad. Es cuando la prestación de la obligación se torna de manera física o legalmente imposible poder cumplirlo. Si esa imposibilidad no es por culpa del deudor, se extingue, se exime de la responsabilidad al deudor, pero siempre y cuando que de parte del deudor no haya culpa. Entonces, el efecto principal de la imposibilidad de cumplimiento debe ser siempre sobreviniente, y de manera objetiva, absoluta y definitiva. Entonces, siempre la imposibilidad en el cumplimiento de la obligación tiene que ser una imposibilidad que no sea por culpa del deudor. Si la imposibilidad es por culpa del deudor, el deudor deberá cumplir no solo con la obligación, y en caso que ya no lo haga, los daños y perjuicios que le efectúe. El otro instituto que tenemos es el de la transacción, previsto en el artículo 1641. La transacción también se lo reconoce nuestro código como un acto jurídico, como un contrato, donde las partes pactan la transacción sobre las obligaciones a través de realizar abdicaciones o renuncia en lo que respecta a determinados derechos que tienen entre acreedor y deudor. ¿Cuáles son las figuras de la transacción? Las concesiones recíprocas que se formalizan entre las partes, poner fin a aquella disputa entre derechos litigiosos o dudosos, y el fin principal que produce la transacción es la extinción. ¿Cuáles son los requisitos para que se lleve a cabo la transacción? La existencia de concesiones recíprocas que renuncien cada parte a los derechos que le corresponden.
debe referirse siempre a obligaciones que sean litigiosas o dudosas. Y la finalidad es evitar un litigio para poner fin de esa manera a las cuestiones controvertidas que pueda existir entre las partes. El otro efecto que tenemos también en materia de obligación son las prescripciones. Con respecto a la prescripción, vamos a tener en cuenta los artículos 2532 y 2538. Nosotros reconocemos dos tipos de prescripción. La prescripción liberatoria, que es la que vemos particularmente que produce en materia de obligación, y la otra prescripción es la prescripción adquisitiva, en la que le permite a una persona adquirir un derecho real. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es que en un determinado plazo que establece el Código Civil, establece que en ese plazo las obligaciones tienen que ser exigidas por el acreedor al deudor. Si transcurre el plazo que la ley prevé y el acreedor no acciona contra el deudor, produce el efecto de la prescripción. Quiere decir de que el acreedor pierde la acción de reclamo y el deudor entonces produce el efecto de su liberación. Por ejemplo, en materia de daños y perjuicio que sufra una persona, toda persona tiene un plazo de 3 años para exigir en concepto indemnizatorios. Si durante este plazo de los 3 años la persona que sea víctima de un hecho dañoso no le reclama, no le exige a la persona que le ha producido el daño la reparación del daño y el perjuicio sufrido, va a producir los efectos de la prescripción. La prescripción trae siempre aparejado dos presupuestos: el transcurso del plazo que la ley dispone y la falta de acción por parte de la persona. Y la otra prescripción que tenemos es la prescripción adquisitiva o la de la usucapión. Consiste también cuando una persona hace uso y dispone de una cosa por un determinado tiempo sin que el dueño de la cosa le exige o reivindique su derecho de propiedad o de dominio sobre esa cosa. Entonces, le permite a través de la prescripción adquisitiva a la persona adquirir un derecho sobre esa cosa. Tenemos dos tipos de prescripciones adquisitivas teniendo en cuenta el plazo. Es en el caso del poseedor de un inmueble de mala fe, la ley le exige un plazo de 20 años. Quiere decir de aquella persona que ocupa y posee un inmueble ajeno, sabiendo que es ajeno, ¿no es cierto? Entonces la ley, si en 20 años el dueño del inmueble no le reclama, podrá plantear la prescripción adquisitiva. Si se trata de la posesión de un inmueble de buena fe, quiere decir de que la persona que ejerce la posesión desconoce quién es el propietario titular del inmueble, en el devenir de los 10 años puede ejercer la acción de prescripción adquisitiva. Recuerden que los elementos para que se produzca la prescripción es la inacción del titular del derecho y el transcurso del tiempo que fija la ley. Como plazo de prescripción liberatoria tenemos los denominados plazos ordinarios, que son de 5 años, salvo que la ley establezca plazos distintos según lo que dispone el artículo 2560. El plazo de los 5 años es para la prescripción liberatoria de todas las obligaciones en general, excepto de aquellas que las normas puedan establecer un plazo menor, como es la de 3 años, para ejercer la acción de los daños y perjuicios. En cuanto a la renuncia a la prescripción, el artículo 2535 establece que la prescripción ya ganada a su favor
puede ser renunciado por la persona que pueda otorgar un acto de disposición. La norma, de la norma surge de manera expresa que la prescripción ganada puede ser renunciado en cuanto a los efectos. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacerlo? No, profe. Bueno, nos vemos entonces en los próximos encuentros. Creo que esta semana que viene no vamos a tener clase porque están las mesas de exámenes. Sí, profe, que tenga buen día. Bueno, nos vemos. Hasta luego. No, profe.